Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar, que si no nos quedamos como cortitas de tiempo, con esta presentación, esta mesa redonda para presentar el monográfico que empezamos después de Semana Santa sobre la mirada restaurativa. Y pues en esta breve sesión lo que queremos es contaros un poco el desde dónde o el hacia dónde va dirigido este monográfico a partir pues, de las conversaciones que tuvimos al inicio cuando lo preparábamos. También contaros un poco pues, de qué va a ir cada uno de los 3 talleres que va a contener y dejar un ratito al final para preguntas. Es así un poco para dar el contexto. Cuando empezábamos a prepararlo, tanto Isa y yo desde el Elder, y así aprovecho ya y nos voy introduciendo también, teníamos muchas ganas de hacer este monográfico sobre mirada restaurativa, bueno, porque creemos como que es algo muy importante y además en el mundo de las organizaciones está ahora justo apareciendo, pero ya tiene como mucho recorrido en otros ámbitos, y nos parecía también súper importante pues incorporar la mirada de personas pues como Teresa Angulo, que la tenemos por aquí, o Carlos Piñeiroa, que están ya trabajando desde hace muchos años con esta mirada en otros ámbitos y con mucho éxito. Pues poder contar de una banda con esta diversidad, y por otro lado nos preguntábamos ese desde dónde, ¿no? Y ese para qué. Y curiosamente, pues curiosamente no tanto, cuando teníamos las primeras conversaciones para poner en común, pues presentarles nuestra idea y recoger un poco las suyas, pues nos venían como 3 palabras clave que ahora pues creo que puede ser como un buen punto de partida para conversar. Una es pues que detrás de todo trabajo restaurativo hay un trabajo personal a hacer, ¿no? No solamente grupal, sino también personal. Otro pues es esa parte grupal, pero no solo grupal, sino también social, ¿no? El contexto que nos envuelve y que también pues influye mucho tanto en nuestra mirada sobre el conflicto como también en el cómo abordarlo, ¿no? Como grupo, como sociedad. Y por otro lado, y ligado un poco a la parte de cultura, la parte de estructura también. ¿Qué estructuras tenemos en marcha que están afectando, que están promoviendo quizá una manera de relacionarnos y que también a lo mejor podemos romper o cambiar para ayudarnos en unas pues, relaciones más saludables? Entonces ahí un poco os paso la pelota, si queréis empezar por alguna de las 3 ramas y vamos hilando desde ahí. No sé a quién le apetece comentar. Dale. Carlos, te voy a hacer así un gesto. Al revés, decía que empezaras tú, Tere. Claro, por eso. Ya, lo he entendido el gesto. Pues podemos empezar igual en el orden que has comentado, Irene. Empezando así como en el cambio de las personas, ¿no? Comentabas así, lo primero en el cambio de personas, el cambio de cultura, contexto, el cambio de estructura. Pues en el cambio de personas, sobre todo, o sea, la mirada y el enfoque restaurativo requiere un cambio en la manera de, tanto de comunicar, cómo nos comunicamos, también incluso de cómo escuchamos, ¿no? O sea, que algo que tenemos, que hacemos muchas horas al día desde que aprendemos a hablar y que se le presta bastante poca atención, y cómo generamos unos procesos de comunicación en los que además se incluye mucho el juicio, ¿no? Entonces creo que sobre todo en las personas es hacer ahí una revisión interna importante en cuanto a esto, a cómo me estoy comunicando yo conmigo misma, cómo me comunico con las otras personas, cómo estoy escuchando, un poco por ahí. Carlos, ahora te hago así. Sí. Para que complementes. Estaba muteado. Sí, yo totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que además, quizás en el mundo de la justicia restaurativa, ¿no? Que parece ser como que las cosas ocurren fuera, ¿no? Ocurren entre la víctima y el victimario, como mucho, entre el aparato judicial que se moviliza para poder desarrollar la justicia restaurativa, pero la justicia restaurativa también va mucho de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? De las personas que estamos en esos procesos de facilitación del diálogo. Hay mucho de eso. Hay mucho de aprender a escuchar de una manera diferente, aprender a estar con gente que ha sufrido muchísimo, ¿no? Y también a mirar las cosas desde una dimensión, porque, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos también mediando en temas de abusos de la Iglesia, ¿no? Y muchas veces hay como una mirada, no, esto va de la víctima y el victimario, ¿no? Y
va mucho también de la comunidad, incluso de esa comunidad parroquial, es ese colegio, ese sitio donde se ha producido ese abuso, ¿no? Que es lo mismo que ocurre con los delitos en el ámbito de la sociedad, ¿no? La justicia restaurativa habla mucho de la víctima y el victimario, pero habla muchísimo, casi al mismo nivel de la sociedad en la que eso se produce, ¿no? Y habla mucho de ese daño que se produce en la sociedad y esa reparación que la sociedad tiene que producir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa escala, ¿no? De lo que ocurre en las personas que estamos metidos en este ámbito, ¿no? Lo que ocurre en la cultura y en el contexto donde esto está ocurriendo y lo que ocurre ya en el entramado mucho más estructural, ¿no? De transformación, ¿no? Porque si algo también, ¿no? Y de esto seguramente hablaremos también mucho, sobre todo porque nosotros también utilizamos un modelo que se llama modelo transformativo de Folger y Bush, ¿no? Todo lo que es el proceso de diálogo siempre produce una transformación en el ser humano, ¿no? Tanto en lo individual como en lo cultural como en lo colectivo, ¿no? Y eso es muy interesante y es la misma acción que produce esa dimensión poliédrica de los efectos que generan. Sí, por cogeros el testigo, así ya que habéis hecho como un recorrido, ¿no? de personas, esa parte más de cultura y los procesos que generan como esa cultura. También, bueno, nos venía cuando planteábamos esto, ¿no? Y recuerdo esas conversaciones que al final también es como, bueno, todo como va conectado, ¿no? Pero si hacemos como una mirada desde un plano más integral, ¿no? Del conflicto, ¿no? Trae como lo trae Wilber, al final el conflicto no es solamente personal, interpersonal o cultural, ¿no? También hay una tensión que se genera en lo estructural y que esto, por ejemplo, en las organizaciones se ve como muy claro. Claro, yo lo veo claro en las organizaciones porque no estoy a lo mejor en otros ámbitos, pero da igual, lo podemos ver también en la educación como una organización o en cualquier otra organización, ¿no? A nivel social, que tiene un papel representativo en la sociedad y que también tiene una estructura, ¿no? Entonces también en la medida que vamos trabajando con las personas, o sea, no puede haber un cambio a nivel de sistema si no hay un cambio en todos esos niveles, ¿no? Entonces, para llevar esta mirada veíamos cómo, sobre todo en las organizaciones, ¿no? A veces nos llaman y es como, no, es que una formación para que la gente, ¿no? A nivel individual aprenda a escuchar o a comunicarse mejor, o no, que queremos hacer un cambio organizacional y cultural de la empresa. Vale, estupendo, pero para que eso se dé, vas a tener que generar unas estructuras nuevas que permitan a las personas interactuar de otras maneras y que permitan, ¿no? Mediante esos, esas interacciones que van a modo incremental, modificar, ¿no? Hacia otras estructuras, ya sean emergentes o formales. No tiene sentido que nos aprendamos a comunicar y luego en mi organización yo no pueda, si no subo en la escala jerárquica de comunicación, decirle que tengo un malestar, una tensión con tal cosa al que es el responsable de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, como esto nos lo llevamos y bueno, yo creo que es como el reto, ¿no? O un poco el valor que trae esta mirada o formas de entender el conflicto, el que entendamos que es algo como mucho más amplio que el tú a tú o el yo conmigo misma o si tenemos una cultura más o menos punitiva, ¿no? Sino que también hay que integrar el cómo diseñamos nuestras estructuras, las que son susceptibles de diseño, para que las personas se puedan realmente comunicar de otras maneras, se puedan escuchar desde otros lugares, ¿no? Y que la cultura vaya hacia, pues esto, unos procesos o unos diálogos pues, que sean más restaurativos, más transformativos, ¿no? Y que, bueno, que también van modificando tanto que lo implementamos en la educación o en la cultura, ¿no? O a nivel social, penal o a nivel organizacional, cómo esto va impactando en otros sistemas, ¿no? Que están interrelacionados. Entonces, bueno, cuando es verdad que cuando tuvimos esta conversación a mí se me abre como, ¡buah! ¿No? Está esto de, ay, qué bien, no solo es desde aquí, sino que también está en otros sitios, ¿no? Como a veces haces cosas y no le pones nombre y es como esto también es restaurativo, esto también es mirada restaurativa, aunque no lo hubiéramos llamado así, ¿no? Yo incluso diría, ¿no? Que es como un efecto muy sistémico, da igual donde intervengas en cualquiera de esos tres niveles, ¿no? Porque el efecto que se produce en los otros ámbitos es verdad que siempre si lo acompañas y lo empujas es muchísimo mejor, ¿no? Pero, pero se produce, ¿no? Es algo que es muy sistémico. Todo lo que tiene que ver con el ámbito restaurativo es como que es muy difícil que toque a un ámbito solo, ¿no? Y que no toque a los demás, ¿no? Es verdad que lo mejor es acompañar esos diferentes impactos, ¿no? Para que pueda ser mucho más profundo. Pero lo bonito de todo esto es que es muy sistémico, ¿no? Nosotros lo hemos visto con estructuras tan duras y manejadas de una manera bastante endogámica como el ámbito de la judicatura, de todo el proceso judicial, etcétera, donde el margen de maniobra
para alguien que se introduce en el sistema como un elemento extraño, porque los mediadores y mediadoras no dejamos de ser elementos extraños dentro del ámbito judicial, pues produce un efecto de transformación y no necesariamente a veces de la manera en la que uno piensa, ¿no? Mm, mm. Claro, yo desde el educativo, o sea, quizás os oía hablar y pensaba en la estructura de organizaciones o no, en el tema penitenciario como mucho más complejo. Desde el educativo lo veo como igual más sencillo porque quizás hay menos componentes y sí que me gustaba esta parte que decías, Carlos, de que es sistémico, ¿no? O sea, porque yo desde el ámbito educativo sí que veo como de repente se transforma incluso la comunidad educativa, incluyendo el claustro de profesorado, las APIMAS, ¿no? Cómo empiezan a relacionarse las familias también con todo el tema educativo, o sea, que están como más implicadas, ¿no? No es un organismo que queda fuera del centro educativo, sino que de alguna manera, sin que ese es el foco inicialmente, ¿no? Quizás el foco inicialmente en el tema de los conflictos en el centro educativo viene más a cómo gestionamos el conflicto, ¿no? Y desde la parte igual retributiva, sancionadora, siempre ha sido, abro un expediente, pongo una amonestación, le escribo una carta a las familias, vete a dirección, vete al CAP de Estudis, ¿no? Y cómo se aborda el conflicto desde ahí. Y en la parte restaurativa, como al final, sí que esto que comentabais del cambio estructural igual es conseguir algo un poco más horizontal, no es quién toma la decisión cuando hay un conflicto, ¿no? Cuando hay un conflicto quizás hasta el día de hoy la decisión siempre la toma la parte adulta, en este caso el profesorado, dirección o tal. En la parte, o sea, con la mirada restaurativa ya es diferente, ¿no? Es como, ¿quién toma la decisión? Pues la decisión la van a tomar todas las personas que están implicadas, ¿no? Y cómo eso genera este cambio a nivel sistémico, ¿no? Que estabas comentando, y sin que sea el foco inicial, ¿no? Al final se están produciendo esos cambios alrededor. Recojo un poco como para ir avanzando, como que tenemos estas implicaciones sistémicas, ¿no? Tanto en lo personal como en lo cultural como en lo estructural, y que no hay una única puerta de entrada. Quizá depende del ámbito, pues nos llaman para entrar desde una puerta o desde otra, pero da igual por donde entremos, que al final vamos a acabar tocando, se va a acabar transformando todo el sistema, ¿no? Y esta es una de las bondades, además, de la mirada restaurativa, ¿no? Que entremos por donde entremos es transformador a todos los niveles. Ahora, no sé si queréis comentar alguna cosa más, sino ya quizá pues os invitaría a pasar como a presentar cada uno de los días de las sesiones y después vamos a ver si hay alguna duda. ¿Os parece? Venga, pues empezamos con la primera sesión que la sostendrá Carlos. ¿Nos quieres contar un poco qué vamos a ver ahí? Sí, bueno, pues un poco el enfoque de justicia restaurativa desde el ámbito, pues eso, precisamente desde la justicia, ¿no? Ahí aprenderemos o compartiremos, ¿no? Sobre todo mucha información sobre un proceso, sobre lo que en el ámbito penal denominamos proceso de criminalización de la pobreza, ¿no? La justicia restaurativa parte de algo muy esencial, que es que en el delito no solamente hay una causa individual, yo elijo delinquir, ¿vale? Y eso es así, hay una parte de responsabilidad individual, pero también hay una parte de responsabilidad social, ¿no? Entonces, en esa parte de responsabilidad social analizaremos un poco cómo es ese proceso de criminalización de la pobreza, tanto desde el punto de vista de la tipología delictiva, como el ordenamiento jurídico, como los diferentes elementos de control policial, judicial, penitenciario reproducen una criminalización de la pobreza y cómo finalmente la radiografía que tenemos en nuestras prisiones es que están los últimos entre los últimos, ¿no? Y eso no es casualidad, eso es algo que está ahí, ¿no? Desde esa mirada en el origen del delito nos va a permitir abordar la justicia restaurativa como una respuesta a ese delito, ¿no? Entonces la respuesta ya no es solamente una respuesta individual, una sentencia individual que hace que la persona tenga que dar una respuesta a esa responsabilidad en la que ha incurrido por haber elegido la tipología delictiva, ¿no? Sino que también hay una respuesta social, ¿no? Y en esa respuesta social hablaremos propiamente de lo que son procesos de justicia restaurativa, ¿no? La sociedad toma las riendas, se hace corresponsable del daño causado y por tanto es corresponsable en las consecuencias o en la reparación del daño
que se produce, ¿no? Entonces, desde ese lado, habiendo entendido este primer lado del origen del delito, vamos a la reparación o a las consecuencias del delito, pues desde ahí hablaremos de los diferentes mecanismos de justicia restaurativa que se están utilizando en el ámbito de la justicia penal, centrándonos fundamentalmente en el ámbito de mediación penal intrajudicial. Veremos también un poco cómo desde la asociación Hablamos lo estamos enfocando. Ya sabéis que hay muchas escuelas, mostraremos con cuál estamos trabajando nosotros, y también desde ahí un poco cómo que es necesario y desvelar un poco cómo se hace un proceso de mediación penal intrajudicial, las características más estas, ¿no? Y luego también abordaremos un poquito lo que es la mediación penitenciaria, ¿no? Como el último resquicio de posibilidad de diálogo en una institución total como es la prisión, ¿no? Y que es el último eslabón de una cadena, pues precisamente de criminalización de la pobreza, ¿no? Dentro de los que son los mecanismos de desviación o de control, perdón, de poder, que están el policial, el judicial y el penitenciario, pues abordaremos el judicial y el penitenciario, y siempre desde esa mirada restaurativa, basado también en experiencias prácticas, tanto a la hora de cómo hacerlo, en la medida que podamos, como de conocer cómo ha funcionado otro tipo de mecanismos de justicia restaurativa en la sociedad española y en la sociedad europea, con la idea de poder tomar también ideas de cosas que están funcionando y que no hace falta muchas veces inventar la rueda, sino simplemente copiar. Gracias, Carlos. Después de esta primera sesión, nuestra segunda sesión será como sostenida por Tere, que vamos a entrar ahora, vamos a pasar como del ámbito penal penitenciario al ámbito educativo. Cuéntanos un poco qué veremos. Pues para la sesión yo había pensado tocar un poco como la parte teórica que da, o sea, que facilita un poco entender qué nos ocurre a las personas en los procesos de conflicto. Así brevemente, ¿no? Entrar como en qué nos ocurre en cuanto a nivel emocional y a nivel psicológico, y de qué manera pues actuamos o reaccionamos, ¿no? En función del abordaje. Si lo estamos abordando de una manera sancionadora y qué nos ocurre cuando lo estamos abordando de una manera más restaurativa. Y creo que es importante verlo un poco pues para entender. Al final es como también un proceso personal, ya estés en un rol o en otro, el conflicto nos afecta a todas las personas, más allá de quién comete un hecho o si lo está recibiendo. Es algo que afecta, que esto también lo trae mucho la mirada restaurativa, ¿no? Como el conflicto afecta a un montón de personas, más allá del rol. Y con esta parte teórica también me gusta verlo porque pone bastante como elemento central la parte de los vínculos. Como en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el mundo educativo es fundamental trabajar con los vínculos. Entonces, haremos un poco esta parte y luego otra parte más centrada en qué nos aporta a la comunidad educativa el tema, la mirada, el enfoque restaurativo, y con qué herramientas se está trabajando ahora mismo en los centros educativos, tanto a nivel de prevención como a nivel ya más de abordaje de cuando hay un conflicto, dependiendo de si es un conflicto pequeño, es un conflicto mucho más grande en el que se implican muchas más personas, y a nivel preventivo también, sobre todo porque al final es trabajar la diversidad, que creo que, bueno, la sociedad siempre está en cambio, ¿no? Pero hoy en día en las escuelas ahora mismo el elemento de la diversidad como que trae conflictos diarios dentro de las aulas, en los pasillos, en los patios, y se está trabajando bastante todo este tema a nivel preventivo. Así que esto es un poco lo que haremos. Pues muchas gracias, Tere, por hacernos este pequeño taster, que le decimos así, esta pequeña prueba. Y después de pasar por estos dos ámbitos, hemos querido también traeros en la tercera sesión pues el ámbito organizacional, que no es un ámbito tradicional donde esta mirada esté muy presente, pero que sí que cada vez más pues estamos muchas personas intentando llevar esta mirada también a este ámbito. Cuéntanos, Isa, qué es lo que veremos en esta tercera sesión.
Bueno, pues en esta sesión de cierre, ya de monográfico, pues vendremos a ver, ¿no?, cómo se implementa o cómo llevar una mirada más, bueno, restaurativa al mundo organizacional, ¿no? Y a veces, bueno, venía, pues, como nosotras llevamos trabajando el conflicto, ¿no?, a nivel organizacional, y a veces tienen otros nombres, técnicas, lo que sea, que se corresponden mucho con lo que es, ¿no?, la práctica restaurativa. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es cómo determina el contexto organizacional la gestión del conflicto, y en este caso incidiremos concretamente en cómo influyen los liderazgos que se ejercen dentro de una organización y la cultura de la propia organización dentro de la gestión de los conflictos, ¿no? Cómo las personas que lideran o que toman decisiones o que diseñan esas estructuras de las que hablábamos conforman la manera o las posibilidades de abordar las tensiones que genera la diversidad, ¿no?, que traía Tere, que también están dentro de las organizaciones, diversidad en formas de trabajar, en formas de entender, en formas de comunicarnos, en enfoques, en visiones estratégicas, bueno, de muchos ámbitos, ¿no?, esa diversidad. Entonces, bueno, veremos qué influencia tiene como sistema complejo, ¿no?, una organización, pues esta parte de la cultura y el liderazgo. Luego veremos también, pues, en qué medida tiene sentido o la utilidad o el porqué, es ya casi más bien hablar de necesidad, de generar un medio restaurativo dentro de las propias organizaciones, ¿no?, cómo poder desplegar una cultura favorable a esa mirada, a ese cambio de paradigma, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, entraremos un poquito más desde nuestra propia experiencia en cómo lo estamos trabajando, cómo se está trabajando, ¿no?, y un poco el proceso, que está así como más teorizado o es más común a distintas escuelas, en el enfoque lo que es más proactivo, ¿no?, bueno, cómo construir el medio desde, desde el compromiso, desde, ¿no?, de un equipo directivo hasta esa permeación en cascada hacia todo el personal. Y luego también, pues bueno, pues esto, por mucho que hagamos prevención, implementemos la cultura, pues a veces incluso en ese mismo proceso hay también que hacer intervenciones desde ese enfoque más reactivo, ¿no?, de cuando el conflicto ya está o se palpa ya la tensión, pues ver cómo lo podemos ver o tratar o abordar en función del tipo de conflicto que sea, ¿no? Y luego ya pues iremos como una segunda parte como más práctica, que no más práctica, lo otro también va a ser como práctico, ¿no? Siempre hablamos como un poco desde la experiencia, pero sí que iremos más a, bueno, prácticas concretas para la gestión, ¿no?, del conflicto, tanto desde el enfoque preventivo, o sea, proactivo como reactivo, y luego pues intentaremos pues acercar algunos ejemplos reales de empresas y organizaciones con las que hemos trabajado, ¿no?, y que han puesto el foco en implementar este cambio de cultura, de mirada, de paradigma de cara al conflicto, y bueno, pues esto es un poquito lo que vamos a ver, ¿no? Como también es un poco la pregunta a la que respondes, ¿tiene sentido implementar esto también en las organizaciones? La respuesta rotunda es sí, así que hay que venir a descubrirlo. O si a alguien le queda duda de que no se puede, pues sí se puede y tiene como mucho sentido, ¿no? También desde ese impacto sistémico que decíamos, ¿no?, que un cambio en una organización es alguien que sigue una herramienta para abordar en su casa, alguien que sigue una herramienta para abordar en su casa es alguien que sí tiene una herramienta para llevar al centro educativo, alguien, ¿no? Y bueno, y así como todo se va como generando esas ondas que van alcanzando otros entornos, ¿no? Y bueno, pues no adelanto más, que me pongo otra vez a abrir conversación. Muy bien, podríamos recoger que generar una onda expansiva de mirada restaurativa puede ser uno de los objetivos de este monográfico. Ya veremos hasta dónde llega ese chapoteo que podemos generar. Y ahora, pues después de contar un poco el desde dónde y en qué va a consistir pues cada monográfico, no sé si pues dejar unos minutos por si tenéis alguna pregunta para resolver. Y aprovecho mientras puede llegar alguna pregunta, pues a resolver alguna que ya nos ha llegado por correo, que es, pues como estamos tan ocupadas, las personas hoy en día pues nos han llegado con varias preguntas de qué va a pasar con las sesiones, si las vamos a grabar o no, porque a lo mejor pues querían venir a todas, pero solo podían venir a 2, y la respuesta es sí, vamos a grabar las 3 sesiones, pero solamente las compartiremos con aquellas personas como que nos manifiesten que no pueden venir, y solo compartiremos la sesión que se pierdan, no vamos como a publicar el contenido de la formación a nivel público, ni tampoco compartirlo con todos los asistentes, solo como en esa franja de tiempo que se pierdan. Alguna otra pregunta que había llegado es si la formación podía ser bonificable para bonificarla a nivel de entidad.
y sí puede ser bonificable, aunque ya no queda mucho tiempo, así que si hay alguna organización que la quiera bonificar, tiene que ponerse las pilas ya, como en empezar a gestionarla, porque Fundae tiene como un margen limitado, ¿no?, de tiempo. Y hasta aquí un poco recoger las dudas que nos habían llegado así a modo de FAQ. Y no sé si entre las personas que estamos hay alguna pregunta más o alguna pregunta que le queréis lanzar pues en general o algún ponente en particular. Pues encantadas de responder. Debió quedar todo muy claro. Venga, Patri. Entiendo que las sesiones van a ser prácticas, ¿no? O que haremos algún ejercicio que aparte, ¿no?, que haya una parte más de estructura o de contenido, ¿no? No sé si después es como tenemos trabajo para casa, para trabajar algún ejercicio, o las sesiones van a ser ahí, pues vamos a participar o vamos, no sé, cómo se plantean las sesiones y acabo antes. Bueno, en nuestro caso sí que no nos gusta hacer monólogos de 3 horas seguidos y sí que intentamos como implicar, ¿no?, a las personas participantes. Entonces, en nuestro caso sí que teníamos pensado, todavía no hemos concretado, pero sí que haya como espacios, ¿no?, bueno, que nos lleven como a esa reflexión más individual y un poco de compartir y generar, bueno, pues, ¿no?, ampliar un poco las miradas también. No sabemos muy bien cómo, pero vamos, solemos ir en esta línea de compartir experiencias o de lanzar una pregunta así inspiradora o de hacer así cosechas así rápidas, ¿no?, que nos puedan traer como ideas. Y bueno, por nuestra, o sea, en la tercera sesión sí, y Ter y Carlos, pues que te digan qué han pensado. Yo es un poco la misma línea. O sea, en cuanto a formato de lo que durará las 3 horas, luego deberes yo no mandaré, y sí que es verdad que pasa que deberes en realidad como que acaban apareciendo, ¿no? Como que es un tema que al final te rompe tanto nuestras estructuras mentales y nuestros patrones de vida, que se convierte en deberes un poco, pero no habrá deberes post sesión. Sí, yo diría lo mismo, ¿no? Yo creo que además en este ámbito que es un poco, pues eso, que es como muy encorsetado, ¿no? La participación va muy orientada hacia el descubrimiento, ¿no? El descubrimiento en lo personal, el descubrimiento en cómo puede cambiar esa cultura y ese contexto, y el descubrimiento de cómo determinadas estructuras, ¿no?, las damos por válidas y nos caen desde que nacemos, y a veces, pues, si no tenemos la oportunidad de un enjuiciamiento, entenderme, una valoración tanto individual como colectiva, pues a veces las damos como buenas y pasan por nuestra vida y no nos damos cuenta, ¿no? No todo el mundo pasa por un proceso penal, y entonces al final lo que no se comunica no existe, y entonces, bueno, pues al final cuando uno escruta todas estas cosas por la vía del descubrimiento es por la vía donde se produce la participación, y luego también un poco, ¿no?, llevarte a tu vida también determinadas cosas que igual no vas a tener oportunidad en el ámbito penal de trabajar, pero sí en otros ámbitos que replican mucho, pues, unas estructuras, pues, muy piramidales, unas estructuras muy encorsetadas, y cómo poder hacer en un entorno quizás más total, ¿no?, pues del diálogo un vector de paz y no violencia que nos ayuda, les ayuda y transforma un poco ¿no? Pero básicamente en el ámbito penal y penitenciario, ya os digo que la participación es sobre todo por la vía del descubrimiento, ¿no?, de compartir cosas y de generar un poco el asombro de cómo a veces las cosas funcionan y están a nuestro lado, ¿no?, y cómo podemos ayudar, y también desde nuestro rol de ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, que eso también es muy importante, de hacernos tomar conciencia de eso, y luego, pues, como decía Tere, pues la reflexión interna de ¿y ahora yo qué hago con esto?, ¿no? Los deberes son más internos y más individuales de cada uno, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Luego entiendo que también, ¿no?, el público, digo que, no sé, digo que a lo mejor me interesa más un módulo que otro, pero entiendo que también es no solamente para un público que trabaja en prisión o que tiene ¿no?, o que trabaja en el ámbito educativo o en organizaciones, sino que puede ser también, ¿no?, que esa mirada que decís tan transformadora nos pueda también servir de interés para cambiar nosotros, ¿no? ¿O creéis que va más enfocado a profes o a personas que trabajan en prisión o en entidades, ¿no?, en general? No digo porque ese es mi caso, o sea, quiero decir que aunque me pueda interesar un ámbito o el otro, o haber estado quizás a veces más cerca de
de la exclusión o de las organizaciones, ¿no? El ámbito educativo igual me toca más pues por un rol más personal que profesional. Te digo que hasta qué punto también me puede servir, entiendo lo que estabais diciendo, pero igual también el enfoque va más a profesionales, ¿no? Que están en ese ámbito o no. Yo, o sea, recogiendo un poco lo de antes que hablábamos de a nivel sistémico, creo, bueno, o sea, me baso en mi experiencia, que igual cuando empecé a profundizar, a estudiar, me leí y estuve como en todos los ámbitos. Y vi que eso al final es necesario porque es cómo nos movemos en la vida y cómo yo como Teresa, como persona y como profesional, cómo me muevo por el mundo. Y me ayudó bastante el conocer los otros ámbitos, por más que igual el mío no es el penitenciario o por más que igual no es el empresarial, el ponerme a reflexionar y a cuestionarme cómo me muevo en esos espacios, porque al final siempre son espacios que están a mi alrededor y que en algún momento dado de mi vida paso por ahí, pues cómo me afecta, cómo influye y cómo eso rebota también en lo que yo hago. Me pareció muy interesante y muy necesario. Me ocurrió también un poco lo mismo que planteabas, Patricia, como pero esto yo realmente no es mi ámbito, ¿no? Será necesario que lo haga y una vez que hice como todo el recorrido, me amplió mucho, pues sí, esta necesidad de cuestionarme el cómo estoy yo en el mundo. Ya me estoy repitiendo. Pero yo un poco lo que dice Tere también, creo que de alguna manera, o sea, también el que no esté en uno también puede conectarlo desde otro. Y al final es una mirada, no es una metodología, no es un dogma, es algo que es muy extrapolable y a lo mejor hay cosas que las ves muy, muy factibles en un ámbito y no tanto en otro, pero si tienes esa capacidad como de extrapolar, es capaz de llevarte el sustrato de una maceta a la otra, ¿no? Y en alguna, ¿no? Lo que decías tú, Patri, pues al final, ¿quién no trabaja en un contexto organizacional? Me da igual que sea empresa, que sea fundación, que sea ONG, más del ámbito social, ¿quién no en algún momento está conectado con el modelo educativo? O sea, yo me siento dentro de la comunidad educativa, aunque no tenga hijos, ¿no? Pero tengo sobrinos, tengo niños a mi alrededor, ¿no? Y me ayudan también a entender cómo se está manejando eso para cuando yo me relaciono con personas que son de otra generación, ¿no? Y cómo se está implementando eso. Y al final, pues en la parte más penitenciaria, pues también todos emitimos juicios, aunque no seamos delinquidoras o víctimas, ¿no? Todas emitimos juicios y también esta mirada, ¿no? Como más empática que invita a traer, ¿no? Que trae la perspectiva restaurativa, pues también creo que es... O sea, son tres ámbitos que de alguna manera, aunque no te sientas identificados en primera persona, nos tocan a todos, ¿no? La normativa legal, el ámbito educacional y el organizacional, pues salvo para el que tenga la fortuna de no tener que trabajar en una organización con nadie más, pero al final nos alcanza a todas, ¿no? En los tres. Sí. Pero muchas gracias. Pues lo vamos a dejar aquí por hoy y ya estamos como en el tiempo que nos habíamos propuesto. Nada, pues animaros a todas las que habéis estado aquí y las que vayáis a ver el vídeo en diferido, pues asomaros a esta experiencia, no para solo un ámbito, sino para cualquier ámbito en el que trabajemos, vivamos y nos movamos, que seguro que va a ser una experiencia súper enriquecedora. Y ahí os esperamos. Contar al final un poco el tope para inscribirse. Empezamos el día 12 y hemos puesto una fecha máxima para inscribirse el día 10, lunes 10. Ya lo pondremos por redes también. Hacer un poco de planificación de número de personas y tal. Y así. Pues os esperamos. Muchas gracias, pues Carlos, Tere, Isa y las personas que os habéis acercado hoy por compartir y nos vemos muy pronto. Chao, chao, gracias.